Eh, para mí, la literatura para los negros, o donde vivan, es un espacio que ocupan en lo privado porque no lo tienen en lo público, especialmente para los afrodescendientes y las Américas. No hay ningún libro de literatura en las Américas que viene en la categoría de ficción tal y como la definen en Estados Unidos, ni siquiera de ficción tal y como la definen en el espacio del discurso sobre la literatura en el mundo occidental. Es un espacio ocupado para dar cuenta de las realidades históricas, ideológicas, sociales, ¿no? Si tú Tomás, puedes hacer el inventario de toda la literatura de los afrodescendientes, tú vas a ver esta traza, ¿no?, de reivindicación ideológica e histórica. Si partimos de este postulado, vamos a ver que si bien en la literatura afrocubana hay un discurso que a veces va a contracorriente de lo que puede reivindicar el negro como identidad que quiera resistir, como la segunda etapa de Guillén en 1964 con el poemario Tengo, ¿no? Si bien puede llegar a este punto, es un momento, un espacio donde se reivindica un discurso también sobre la negritud, sobre ser negro. Mi pregunta es, ¿por qué la generación actual no ha llevado este discurso como discurso sobre el negro en particular y sobre la cubanidad en general? ¿Por qué no hay trazas de esos discursos para que constituyan discursos sobre los negros en Cuba? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en la literatura cubana en el nivel de la ficción escrita por los negros, yo creo que hay una intención de construir ese espacio de la ficción dentro de la sociedad en general. Eso está en las novelas de Martín Morúa de principios del siglo, en La familia Insuazo o en Sofía, pero también está en las novelas de Marta Rojas. Marta Rojas construye la historia de los cimarrones, no los cimarrones negros, sino los negros libres, que tenían propiedades, que tenían esclavos incluso, que se mezclan con los chinos, que se van a la Florida, que compran papeles de blanco para competir con los blancos en la gran sociedad. Esas novelas hablan de estas cosas. La última novela de Eliseo Ortunaga habla justamente de qué pasó en el entramado histórico del Partido Independiente de Colombia. Las tendencias que hay entre un Juan Gualberto Gómez, un Martín Morúa, un generoso Campos Marchetti, José Miguel Gómez, los generales. Está hablando no solamente de las problemáticas raciales que se dan en el país. Pone las posiciones de los negros, pero está hablando también de las problemáticas de clase, las problemáticas políticas, las situaciones económicas, quiénes le convenía la intervención norteamericana, aquellos que estaban vendiendo las tierras de Oriente a las grandes empresas americanas, quiénes le convenía traer más españoles, toda una serie de cuestiones, pero la dimensión, digamos, de la familia negra está escrita con toda la belleza del amor y de la vida que no acostumbramos a ver en las familias negras en nuestras novelas. Yo creo que en la ficción es el espacio para lograr eso, esa manera en que nos hemos movido en una sociedad que nos ha preterido, pero que nosotros de todos modos hemos fijado cosas, hemos fijado instituciones, maneras de pensar, música, prácticas culturales, culinarias de otro tipo. Yo creo que hay una zona en la ficción latinoamericana que tiene que ver mucho más con esto que tú dices, lo testimonial, lo historiográfico, la vindicación. Y hay una zona que tiene que ver con lo festivo, con lo diverso, con la fiesta, con la música, con esa parte de la herencia africana que también es muy reivindicadora, pero es muy abierta. Yo creo que la historia de los negros en América Latina, sobre todo la esclavitud portuguesa, española, ha sido mucho más abierta en el sentido de ha sido mucho más solidaria, donde las negras crían a los niños blancos, y luego los niños blancos vienen y no sé qué. No quiere decir que se pierde el concepto de clase, pero que no son esas culturas segregadas que se han originado en otros lugares. No se pierde el racismo porque no hay segregación, es otro sencillamente. Pero esas historias han sido contadas en la ficción. En la poesía está más el dolor y en el teatro también están esos grandes conflictos históricos y cotidianos. Pero en la ficcionalización, en la ficción yo creo que está esa apertura a un mundo de que somos el mundo de los iguales, ¿no? Y eso en América Latina es muy interesante verlo. Digamos, Manuel Zapata Olivera en El Gran Puta, donde el Bolívar dialoga
bueno, como sucedió en la historia, con Petión, con todas estas personas. En mucha literatura brasileña también aparece este nivel de ficcionalización. Porque si no nos quedamos solo en el resentimiento, en el pasado, y yo creo que son etapas que nos va pasando, que ahora estamos en otra etapa, y que es la etapa en que en unos días escribe sobre la historia de su familia negra en República Dominicana, pero escribe con otra mirada, con otra visión, en la historia de unos días, pero en la historia de jóvenes. Teresa Cárdenas es, digamos, en ese sentido más afrocéntrica en este concepto y más de respeto a la historia, aunque ella hace reivindicaciones muy contemporáneas. Pero ahora tenemos que hablar de otras cosas. Yo creo que ha comenzado ese diálogo. Y ese diálogo se le debe sobre todo a que estos autores que antes no estaban dentro de los movimientos políticos, no solamente tienen conciencia racial, sino que tienen una relación directa con activistas, con barrios, con pensamiento negro, que van reivindicando ellos mismos y lo van convirtiendo en ese espacio que dialoga más y mejor. El espacio de la ficción lo lee todo el mundo, las novelas la novela es un género muy comercial, tiene mucho éxito. Yo escribo un ensayo, lo leen 20 personas. Si escribiera una novela, me leían 2000. Es diferente. Entonces aprovechan esos espacios. Estamos en otra etapa. ¿Cuál es hoy, por ejemplo, el estado del pensamiento negro cubano sobre la identidad cubana? ¿Cuál es el estado? ¿Qué libros tú nos puedes recomendar? Bueno, yo puedo recomendar varios libros y varios autores en Cuba porque yo creo que hay un debate sobre la identidad cubana. Aunque en el debate nos vaya muy mal políticamente, nos vaya muy mal cuando nos decimos, soy afrocubano. La gente le tiene miedo, un poco de desdén a esa palabra. Se ha politizado, se ha manipulado, esa palabra está llena de sombras hoy mismo, sobre todo sombras políticas, ideológicas, en el campo social, político cubano. Pero te encuentras varios libros que tienen que ver con la religiosidad africana, sobre todo con uno de los libros más sólidos y más controversiales de Lázara Menéndez, que se llama Rodar el Coco, donde dice la religión, la santería, no es africana ni afrocubana, es cubana. Y hace una discusión con una cantidad de argumentos, partiendo de las libretas de los santeros, entrevista a más de 100 santeras de casi todo el país, y más de 50 babalaos, y le hace preguntas, porque el debate sobre la religión africana es muy importante en Cuba. La religiosidad popular cubana es mayoritariamente africana. Y ya hemos tenido debates últimamente de si las mujeres pueden ocupar el espacio de los babalaos o no. Hay muchos debates de eso sobre la identidad. Yo creo que todavía los debates son cerrados y muy fragmentados. Hay un libro que hizo Graciela Chayú que se llama ¿De dónde son los cubanos? No es una pregunta, no es de dónde son los cubanos, no, es de dónde son los cubanos. ¿De dónde son los cubanos? Y entonces hace un examen con varios estudiosos, los canarios, los chinos, los japoneses en Cuba, los coreanos en Cuba, los judíos en Cuba, los polacos en Cuba, los suecos en Cuba, los jamaiquinos en Cuba, los haitianos en Cuba, todo eso. Entonces, ahí hay una discusión sobre identidad muy interesante, que está en el documental de Gloria Rolando, Los hijos de Baraguá, por ejemplo, y que está en otras obras que se mueven con la religiosidad y con la identidad caribeña, que en el occidente de Cuba no nos gusta aceptar que somos caribeños, porque La Habana no parece una ciudad caribeña. Santiago de Cuba y Guantánamo sí. Holguín no, vayamos un poquito. Y entonces ahí en el Caribe tú te encuentras un pensamiento muy desarrollado en la revista del Caribe y en los eventos del Festival del Caribe que hacía el difunto Joel James. Hay una investigación sobre los portadores de las religiones, sobre la identidad caribeña, sobre la presencia, esas migraciones dentro del Caribe. Ese es un debate que no ha llegado al occidente del país, a la ciudad de La Habana. Ese es un debate entre orientales por el momento. Y el debate sobre la cuestión negra en Cuba es todavía un debate cerrado entre académicos y entre habaneros y entre políticos y activistas, y mayoritariamente negros, que hay que incorporar a otros. Ya se incorporaron las mujeres, nos falta establecer las alianzas. El estado del debate todavía yo creo que es muy precario. Hay una conciencia del debate, hay muchas tensiones políticas dentro del debate, pero ya hay organizaciones dentro de ese debate, hay textos dentro de ese debate también que se pueden estar de acuerdo o no, pero no hay alianzas, no hay investigaciones muy, muy profundas y no hay diálogo con los que instrumentan la política. En Cuba, no, la última pregunta, por favor, porque es importante. Ella no quiso hablar del tema, pero me interesa lo de hip hop. Los hermanos de la causa hablaron de Tengo, y Tengo es una desconstrucción monumental de una figura histórica y política como Nicolás Guillén,
a partir de Tengo, de Hermanos de la Causa, para mí no es el único elemento en mi demostración. Aire acondicionado, Oye, me suena tentado. para mí cada vez que se habla de cultura popular, no estoy de acuerdo, porque el problema de la cultura popular viene con lo mismo de la definición del negro a partir del punto de vista de la clase. Lo popular aquí quiere decir que hay una cultura no popular, de élite, dominante, y hay otra cultura que es una cultura que no vale, que es una cultura dominada. Para mí hay simplemente grupos que llevan una cultura, que llevan la expresión de un grupo cultural, racial, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, el producto de Hermanos de Causa es un producto cultural, punto. No es un producto de cultura popular en el sentido de que es una cultura dominada que no forma parte de la cultura nacional cubana. Y es un texto también, porque es un texto que desconstruye el discurso de Guillén, que tú hablabas de las mujeres agradecidas. Yo creo que en Tengo de Nicolás Guillén se habla del negro agradecido, punto. Me miro y toco, es una expresión clara del negro agradecido. Y me veo, ¿cómo he podido ser? ¿Cómo he podido ser? Yo, Bueno, Juan sin nada, o Juan con todo. Yo creo que Guillén tenía un programa de los años 30, que la revolución cumple con ese programa. Y parece que se le acaban las aspiraciones como luchador antirracista. Y Soange, Hermano de Causa, es otra generación de cubanos, negros pobres, que nacen en medio de la crisis económica, como hombres de la cultura, que tienen muchas limitaciones. Y entonces él tiene otras aspiraciones que ya no son las de Guillén. Guillén, que siempre fue un hombre de piel más clara y de clase media. No olvidemos eso. Yo creo que es un concepto diferente. Para mí el hip hop entra como cultura popular en Cuba porque se hace muy popular y lo asumen la gente que no tiene una formación académica en las escuelas. Ellos no tienen una formación académica, no son universitarios, quienes son los raperos cubanos. Son sujetos pobres, en su mayoría negra, que vienen desde estas cosas y empiezan a hablar de su realidad, que ya la realidad en Cuba era muy difícil en los 90. Empiezan a hablar de todas esas cosas. Empiezan a hablar del pelo, de que no dejan entrar a la gente a los hoteles, ni negros ni blancos. Pero los negros peor, y las negras las trataban como las prostitutas que iban entrando al hotel. Y el hijo asume todo un discurso de esa marginalia, de esos barrios pobres, etc. Y se cuestiona muchas cosas. De todos modos, son muchachos con educación. Por lo menos llegaron hasta el preuniversitario y leyeron a Guillén y leyeron un grupo de personas, porque si no, no puede deconstruir a Guillén. Y la deconstrucción que él hace, que a mí me parece maravillosa, esa cuestionarla, escribir, preguntarle a Guillén, es una cosa muy importante, porque es lo que le está diciendo una generación a la otra. Guillén, con ese poema, no supo que estaba desmovilizando la lucha contra el racismo en Cuba, porque ya él había llegado a una condición, fue el poeta nacional, ¿no? Y ahí estaba haciendo sus grandes poemas, nunca dejó de ser un gran poeta. Digamos, la elegía el Che Guevara, estas cosas como la elegía Jesús Menéndez, son grandes poemas en Cuba. Pero como ciudadano, ya encontró la revolución el paraíso. Y este muchacho lo que está diciendo, que hay una zona de la revolución que puede ser infernal, la marginalia, la falta de oportunidades, que es lo que le tocó a ellos. Y tienen que volver a empezar como Sísifo. Tienen que volver a empezar a hacer aquel trabajo que quizás Guillén cogió. Ya empezaba porque era un hombre de clase media, mulato, etc. Entonces, el hip hop, yo creo que ha hecho una reivindicación de ese sujeto negro, joven, pobre en Cuba, lleno de problemáticas que están en todas sus letras. Y donde el discurso femenino es muy importante, no solamente por las crudas, digamos que es el extremo del feminismo dentro del hip hop, es la versión más radical, lésbica, afrocéntrica. No, por la manera en que las mujeres han conducido ese proceso, que hablan de la belleza femenina, que no tienen la visión sexista que hay en otros hip hop, incluso en los Estados Unidos, que las mujeres quieren competir con el hombre y se vuelven hembristas. En estas mujeres negras hay un número de revistas hip hop, cuando yo fui el editor de la revista Movimiento, el número 7 está dedicado a las mujeres. 7 porque es el número de Yemayá, la madre universal. El número 7, y están todas, y hay muchas versiones de lo que necesitan las mujeres. Mujeres DJ, mujeres grafiteras, mujeres raperas, grupos solo de mujeres de rap, o grupos mixtos de hombres y mujeres, mujeres de trabajo comunitario, cómo hacían todas estas cosas. La mayoría son madres. Fueron al discurso hip hop, al campo del hip hop,
como novias y hermanas de los raperos, como fanáticas. Y después fueron capaces de rebelarse contra ellos y enseñarles cosas. El único taller de género que yo he visto en el mundo, que la mayoría son hombres, es lo que pasaba en el simposio de hip hop cubano. Buscaban a psicólogas, un grupo de sociólogos y las ponían ahí, hacían un taller de género analizando las letras de los grupos de rap. Muchos raperos asumieron allí su machismo, su sexismo. Sí, ustedes son muy antirracistas, pero son machistas. Y allí las mujeres le hacían estas críticas. Las mujeres enseñaban a peinar, grafiteras como Nono, empezaban a hacer cosas, etc. Y fueron cambiando determinadas. Si Tomasito Fernández fue tan importante porque le dio un seminario a los raperos en Cuba, que debe escribir ese libro, Tomasito nos debe ese libro, La historia social del negro en Cuba. Ha dado ese seminario como 8 veces en La Habana, pero no ha escrito ese libro. Tiene todo el pensamiento negro cubano. Y ves que los raperos utilizan los nombres del Partido Independiente de Color, hablan de su conciencia racial, de la identidad, del pelo que es tan importante en la vida de los negros. Todo eso les dio una conciencia impresionante. Sí, eso fue importante, fue muy importante esos talleres de peinados y los talleres de género, que la mayoría eran hombres, no aceptando, al principio no aceptaban esa relación que se decía, porque ellos habían llevado a las mujeres allí. Pero los hombres en el mundo del hip hop tienen la tecnología. Los DJs son los hombres, tienen la tecnología, tienen el poder, esos hombres negros. Entonces las mujeres son las ayudantas, las segundas, no quisieron ser las segundas. Hicieron un concepto, hicieron un proyecto muy bueno que se llamó Skyline, el proyecto Beta, Omega. O sea, si está el alfa, existe el omega. Y entonces en el proyecto había muchas mujeres ahí muy buenas. Ahora hay una diáspora del hip hop cubano. También por ahí ha pasado la vida cubana. Se mercantilizó una buena zona del hip hop, se diasporizó otra zona del hip hop, dejó de acceder a la televisión, a los medios del hip hop, otros negociaron, otros sí hacen más cultura más popular para bailar y mover el cuerpo, y otros han terminado siendo reggaetoneros. Esa es otra gran discusión del hip hop en Cuba, pero el hip hop en los 90 fue la vanguardia crítica del pensamiento antirracista cubano. Lo decían en voz alta, hablaban sin miedo. Ahí hay menos miedo. A no decir, pero no hay ninguno. Siempre queda un poco, siempre queda una sombra. Perdona, la última pregunta. No, porque es importante. No, la última. Dame 3 nombres de la historia de Cuba, 3 hombres negros de la historia de Cuba que para ti son héroes, 3 nombres de mujeres negras que para ti son heroínas, 3 nombres de escritores negros cubanos que representan las cúspides de las letras cubanas, por favor. Bueno, 3 nombres grandes: Antonio Maceo, Juan Gualberto Gómez, hay que decirlo, Walterio Carbonell. 3 mujeres grandes: Mariana Grajales, por supuesto, Fermina Lucumí. Bueno, aquí hay que escoger, y eso es muy difícil siempre. Entre las escritoras yo creo que para mí es muy importante Celia Cruz, muy importante decir que Celia Cruz está ahí. De escritores grandes, sin duda Nicolás Guillén. Nadie puede negar a Nicolás Guillén. Nadie puede negar a un tipo como Manzano Plácido ya en el siglo XIX, pero en el XX hay más figuras. Walterio Carbonell, lo vuelvo a repetir, un tipo poco estudiado, poco abordado. Roberto Friol, que no es tan reconocido, y entre la gente joven yo creo que son muy valiosos. Teresa Cárdenas, Víctor Fowler, es un hombre muy valioso también. Soleida Ríos. Aquí ya tiene que ver con los gustos y con las relaciones que uno tiene y con las cosas, pero no sé, el listado ahí sería más largo. Okay. Sería mucho ¿Tendrás más alguna idea de Gastón Vaquero? Y con eso termina. Gastón Vaquero fue algo muy controversial. Es un hombre que cuando alguien publica algo en La Isla de la Poesía, Virgilio Piñera dice: ese libro es una antillanería y una antillanería y martiniquería insoportable, porque se estaba refiriendo a MSC. Entonces él se reconoce como negro, como gay, como cubano, fuera de Cuba, fuera de la revolución en España. Fue el único negro de orígenes y fue incapaz de colocar el problema negro en orígenes, ¿no? Por miedo, por clasismo, por muchas otras. Ahora publicaron todos los ensayos de Gastón Vaquero
en Cuba, en la ciudad de Holguín, donde él nació, la ciudad más racista de Cuba. No es Camagüey, sino Holguín. Y allí quitaron todos los poemas que tienen que ver con la cuestión africana, la cuestión racial, de Gastón Botero. Pero yo los tengo, así que está bien. Bueno, pues esta entrevista podría esto toda va a la ser vida. sí. Y sí, tenemos Una que cosa agradecer. que Marco quería y no hubo, no. La última pregunta. No, es que no sabemos cómo